Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta, la primera edición del Comercio TV, donde tenemos todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. 6:56 de la mañana, un minutito para las 7. Martes 26 de enero, se va acabando el mes, que la semana sigue siendo productiva. Una hora con mucha política y mucho para hablar de los candidatos, de los presidentes y todo lo que sucede en nuestro país. Bueno, ahí ya sabe, sí que tienen que estar conectados con nosotros, no despegarse de la pantalla para que esté bien informado. ¿Vamos a empezar? Empecemos. Les contamos que el ex vicepresidente Jorge Glass suma la tercera sentencia en su contra. Esta vez un tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo condenó a 8 años de cárcel por peculado relacionado a irregularidades en la explotación de crudo en el campo petrolero Zingue. Sentimientos divididos generó en la familia Pastor la sentencia de la Corte Nacional de Justicia en el caso Zingue por el delito de peculado. Yo seguiría adelante, no saldré del país, seguiría adelante hasta que la verdad salga. Evidentemente para mí es un sabor agridulce porque evidentemente no es justo, y no solo por el tema de la familia Pastor, no es justo para ninguno de los acusados. Esto una vez que Silvana Pastor fue absuelta, mas no su padre, el exministro de Hidrocarburos Wilson Pastor, sentenciado como autor a 8 años de cárcel, al igual que Carlos Pareja y Anunceli, y el ex vicepresidente Jorge Glass, con lo que este último suma 3, con la de asociación ilícita relacionada a Odebrecht, y la otra por sobornos 2012-2016. Se va a apelar, y una vez que se apele en los tribunales de alzada con una justicia independiente, seguro obtendremos la ratificación del estado de inocencia para los que se quedaron todavía inmersos en este proceso. Como cómplices fueron condenados a 4 años de pena privativa de la libertad Aníbal A., Andrés D. y José B. Nos deja a 7 personas involucradas en un rango de coautor y cómplices de un delito inexistente. En cambio, se ratificó el estado de inocencia de María E., Milton J., Alfredo B., René M., Julio H., Juan S. y Jorge A. Nos llena de muchísima alegría, pero no podemos ser insensibles ante el malestar frente a la sentencia en general, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos, al menos yo lo creo, que en este caso nadie debía haber sido declarado culpable. Y lo que aquí tendría que haberse declarado es que no había el delito y que todos son inocentes. Esto es más allá de los afectos o desafectos que algunos de los acusados nos ocasionen. El caso Zingue inició con una investigación de la Fiscalía General del Estado en el 2017 por la adjudicación para la explotación de crudo en el campo petrolero ubicado en Amazonía ecuatoriana, cuyo contrato fue firmado en el 2012 con el consorcio Digoit, Gente Oil de Ecuador, donde se denunció un perjuicio para el Estado ecuatoriano de $28 millones, informó Héctor Romero. Y la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de apelación presentado por la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y, al contrario, aumentó la pena privativa de la libertad de 1 a 2 años por el delito de concusión. Veamos. A casi un año que la ex vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, fue sentenciada a 1 año de cárcel al ser hallada culpable como autora del delito de concusión. Por el caso Diezmos, la Corte Nacional de Justicia este lunes negó el recurso de apelación y, al contrario, modificó la sentencia a 2 años de cárcel. La Fiscalía y Procuraduría General del Estado solicitaban 4. A Vicuña se la responsabilizó de haber solicitado aportes económicos a ex colaboradores suyos cuando se desempeñó como asambleísta, dineros que se habrían destinado para la Alianza Alfarista Bolivariana ABA, informó Héctor Romero. Y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso extraordinario de revisión dentro del proceso de presunta rebelión en el caso 30S. En torno a la audiencia se dijo que, más aún, si todo lo dicho se ha encaminado en justificar que no existió responsabilidad en el delito de rebelión por el que han sido condenados. Empleados removidos de sus cargos en la Corte Constitucional presentaron una acción de protección para que la separación quede sin efecto, argumentando que son personas con discapacidad. Veamos. El 5 de febrero, es decir, el próximo viernes, vamos a tener la audiencia de protección en primera instancia. Y nosotros confiamos que no haya presiones, que se permita al Tribunal Penal de Quitumbe fallar con absoluta imparcialidad e independencia en este caso,
que se trata de la protección de los más débiles. Y el presidente Lenín Moreno desde Estados Unidos anunció que se entregarán ayudas económicas a familias ecuatorianas. Esto tras reuniones mantenidas con el gobierno americano y multilaterales, donde consta la entrega de un bono para quienes se quedaron sin empleo. Gracias a las buenas relaciones con Estados Unidos y con los organismos multilaterales con cuyos directivos me reuní hoy y continuaré haciéndolo en los próximos días, hemos logrado los siguientes resultados. Hasta mayo, 570,000 familias que perdieron su empleo recibirán $500 cada una. Además, 480,000 familias pobres recibirán por el bono de protección familiar $120 cada una. Y, además, 550,000 recibirán un bono mensual por su situación de pobreza. Y a partir de este 10 de febrero se emitirá en el país la nueva cédula de identidad electrónica. Esta cuenta con 3 niveles de seguridad que disminuye cualquier riesgo de falsificación y nuevos campos de información. Preste atención. En las instalaciones de la matriz del Registro Civil de Quito, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, fue el primero en obtener su cédula de identidad electrónica. El documento será emitido a partir del 10 de febrero a escala nacional. Y hoy los ecuatorianos disponen de un nuevo documento de identidad. A partir de la primera vuelta electoral se podrá masificar esta cédula de identidad a un costo de $16. El ministro y otras autoridades participaron en la demostración del proceso de impresión y entrega de la cédula, que a diferencia del actual tiene 3 niveles de seguridad que disminuye cualquier riesgo de falsificación: el chip, código QR y la firma electrónica. Tiene gratuitamente la firma electrónica para todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuál es el objetivo? Masificar el uso de las herramientas digitales como lo ha dispuesto el presidente de la República. El material del documento es de policarbonato y la impresión es en láser, lo cual es posible con equipos de alta tecnología. Los medios de comunicación tuvimos acceso a cada paso del proceso. Esta es mi cédula electrónica que cuenta con 3 campos de información nuevos, como lo dispone la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Los campos son condición de donante, porcentaje de discapacidad y tipo de sangre. Además, el propósito del documento es que se pueda utilizar para el registro del sistema de salud y para el transporte público. O se podrían pagar, por ejemplo, las tarifas de bus, las tarifas del metro, las tarifas de varios servicios públicos cargados en este chip. Los documentos anteriores van a seguir teniendo validez y los que expiraron podrán ser utilizados para la jornada de votaciones. El elector no tendrá inconveniente alguno para utilizar una cédula expirada anterior o actual, para lo cual se emitió el decreto ejecutivo 1206. Este salto tecnológico está alineado a la política pública Ecuador Digital, informó Priscila Cadena. Y los centros de diálisis del país se declararon en emergencia por la falta de pago por parte del Ministerio de Salud Pública. Ellos exigen la cancelación de los montos económicos que ya llevan más de un año de retraso. Exhortan a las entidades de gobierno a cumplir con los pagos, pues eso impide la adecuada atención a los pacientes y la falta de medicinas para sus tratamientos. ¿Por qué? Precisamente son ya casi 14 meses de deuda de parte del Ministerio de Salud Pública a los centros de diálisis. Tenemos este problema desde el año 2019. Sí, son 200 millones a nivel de todo el país y nosotros no queremos que se interrumpa, porque si se interrumpe no es porque nosotros queremos paralizar esa atención, sino que al no tener los insumos, y aparte de eso, el personal médico también está renunciando porque algunos se han contagiado de COVID y otros por el tema de que están impagos más de 6 meses. Entonces, sin los insumos y sin el personal médico, se hace complicado poder garantizar esta atención al paciente renal. Afiliados y pensionistas denuncian la falta de medicinas para atender la diabetes en uno de los dispensarios ubicados en el centro de la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, en el hospital Efrén Jurado, un jubilado que sufrió un accidente no pudo realizarse una tomografía. Veamos. La historia parece inalterable. En el dispensario del IES de las calles Lorenzo de Garaycoa y Letamendi, cada 5 minutos llegan los jubilados por sus medicinas, con suertes distintas. La cita que tuve por medicina me mandaron y aquí me las están entregando. ¿Completo? Completo. No hay la insulina, dice. ¿Dice hace cuánto tiempo? De diciembre. El costo afuera en una farmacia. Lo más barato que se consigue es $10,
la insulina, revendida del IES mismo. La misma decepción tiene Graciela Flores, docente jubilada en 2016 tras un diagnóstico de cáncer de mama. Aún sigue esperando para el tratamiento de su diabetes. 6 meses no me dan medicina. He venido y me dicen que tengo que por teléfono hacer la llamada. Como yo no entiendo muy bien, mi hija lo hizo. Ahora que vengo dicen que la señorita de allá que venga acá. Como hija no le puedo solventar todos los gastos a ellos porque no hay ahorita un ingreso fuerte como lo había antes. Mucho más con este problema de la pandemia. Yo me quedo sin trabajo. A la vuelta, mientras aguardaban en consulta externa, los testimonios se multiplicaban. Le dan la cita para que vengan aquí, resulta que aquí no la tienen, pero podían llamarlo, una llamadita, sabe que no venga porque la doctora no ha venido. A pocas cuadras de aquí, del hospital Efrén Jurado, Hilda salía con Jesús de una encrucijada. Yo tuve un accidente el día miércoles 20, los tomógrafos están dañados. Y los medicamentos para enfermedades catastróficas también tienen su historia. Claudio tiene cáncer a la próstata. No me he aplicado ya, 6 meses, figures. Esa ampolla afuera vale 500 porque dice que aquí no hay, sino que hay que traerla de Colombia. Solicitamos una entrevista con el director provincial del IES, pero en el Departamento de Comunicación nos informaron que a esta hora analizan el tema, con lo cual se estima que la entrevista será concedida este martes. A mi esposa le dijeron para derivarle al Teodoro Maldonado, no había una sola ambulancia. Mi hijo y yo decidimos, aquí si no hay atención pues tenemos que llevarlo a una clínica, no le vamos a dejar que se muera. Viacrucis de un día en los hombros de los pensionistas, agotados, dicen, de lo mismo. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que las medidas cautelares dictadas por un juez de Guayas para impedir la destitución de los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral no tendrían efecto. Ya les contamos al volver. Seguimos con más aquí en El Comercio TV y las medidas cautelares dictadas por un juez de Guayas para impedir la destitución de los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral no tendrían efecto. Así lo consideran un experto constitucionalista y el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral. Las medidas cautelares dictadas por el juez penal del Guayas sobre la sentencia en primera instancia de destitución de los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral sería improcedente. No se pueden otorgar medidas cautelares constitucionales cuando a través de aquellas se busca detener la ejecución de una decisión judicial. Además, esta sentencia que dictó el doctor Torres fue apelada, es decir, no está ejecutoriada, no está en firme. Tiene que conocer el Pleno del Consejo Nacional Electoral para ver si ratifica, modifica la sentencia, es decir, todavía está una etapa por cumplir. Por eso llama la atención de que un juez suspenda una sentencia que está todavía no ejecutada. La medida cautelar indica al Tribunal Contencioso Electoral que se abstenga de ejecutar la destitución de los consejeros, que se suspenda la sentencia hasta que termine el proceso electoral del 2021 y que el Instituto Geográfico Militar acate solo órdenes del CNE, especialmente en la impresión de papeletas. Sobre lo último se señala lo siguiente. Es una medida cautelar totalmente fuera de contexto, porque la relación entre el Instituto Geográfico Militar y el Consejo Electoral no es una relación de jerarquía, es una relación eminentemente contractual y punto. Pero el Instituto Geográfico Militar, como cualquier persona jurídica, de derecho privado, de derecho público, está sometida al ordenamiento jurídico y a las decisiones que las autoridades que ejercen jurisdicción, como el caso del Tribunal Contencioso Electoral. Dichas medidas cautelares fueron solicitadas por el vocal José Cabrera. Y lo grave de todo, que quien pide eso es un miembro del Consejo Nacional Electoral que él mismo está desconociendo la independencia que tiene la función electoral como poder. Se espera que el Tribunal Contencioso Electoral dé respuesta sobre esta situación con el fin de que no exista inestabilidad en el proceso electoral, informó Valeria Navarro.
7:16 de la mañana, tiempo de recibir en la edición del Comercio TV de hoy día 26 de enero en Televicentro a la asambleísta Cristina Reyes. Vamos a conversar con ella, está de candidata también para el Parlamento Andina. Pues asambleísta Reyes, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televicentro, un placer saludarle. Estimado Roberto, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y un saludo cordial para todos los que nos están viendo. Lo propio, asambleísta, con toda esta experiencia en la legislatura suya que tiene varios años, bueno, con todo ese bagaje, ahora vamos por el Parlamento Andino. ¿Cuáles serán los ejes, las propuestas de gestión de este Parlamento? Y un poco también explicarle a la ciudadanía qué es el Parlamento Andino, porque muy poquito la gente se entera de qué y qué se hace ahí. Sí, bueno, primero decir que soy parte de un equipo de la lista 6 que ha demostrado en todas las instancias, en las alcaldías que nos ha tocado administrar o desde las instancias institucionales, seriedad, compromiso, mucha responsabilidad con el servicio público. Y hoy es el momento, Roberto, de defender la dolarización, de defender el derecho de los ecuatorianos a tener salud de calidad para todos, sin distingo, educación con digitalización y, por supuesto, un gobierno abierto con acceso a la información. También dentro de estos objetivos que necesita el Ecuador está una política exterior que le permita al país abrir sus mercados, ofrecer nuestros productos, diversificar nuestros productos, que el Ecuador pueda acceder al mundo sin ningún tipo de sectarismo ni de ideologización como hemos tenido a lo largo de muchos años. Me pregunta usted qué es el Parlamento Andino. Es una instancia de integración regional muy de las pocas que el Ecuador ha tenido la oportunidad de participar, que está integrada por países hermanos como Colombia, Perú, Bolivia, Chile, países con los que tenemos lazos culturales, históricos, que tenemos una misma problemática, no solamente ahora que estamos atravesando el COVID y queremos luchar juntos, por ejemplo, para el tema de que haya transparencia y acceso a la inmunización, es decir, a las vacunas de la población, y lamento mucho la opacidad que está ocurriendo aquí en el Ecuador con la llegada de unas pocas dosis y que ya sabemos que algunos se andan palanqueando, ayudando a sus familias cuando esas dosis deben ser en primera instancia, esas poquitas dosis para los médicos, las enfermeras y el personal de primera línea que ha tenido el COVID. Esta instancia de integración nos puede también permitir la comercialización de nuestros productos, intercambio estudiantil, defensa de nuestros recursos marítimos y también de una pesca legal, desde que también es parte de la riqueza marítima que tiene el país, y sin duda problemas comunes que pasan por fronteras a través de una unificación de los sistemas, de un control que permita así libre movilidad de nuestros ciudadanos, pero también evitar que se cometan delitos contra las personas, delitos contra el Estado. Usted lo ha dicho, trabajan en equipo y eso es una de las formas, ya lo han demostrado, que se trabaja de la mano. Trabajar en equipo pues permite de alguna manera tener más claro los horizontes. Pero yéndonos directamente al Parlamento Andino, ya nos ha explicado un poco, y esto para un proceso que la ciudadanía lo entienda, porque en este caso, las personas que han sido electas poco han visibilizado ese trabajo. Usted en sus propuestas ha hablado varias. ¿En qué se va a centrar directamente en favor de esta integración que hemos hablado? Sí, cuando no hay un trabajo visible es porque falta liderazgo y porque falta visión. Y estoy convencida, como le digo Roberto, que el Ecuador necesita en el contexto internacional y regional levantar su bandera. Esto quiere decir mostrar la potencialidad que tenemos como país en cuanto a la promoción de nuestros productos, en cuanto al turismo, que este es un país maravilloso, que si Dios lo permite, poco a poco, cuando vayamos solventando el tema del COVID, el turismo tiene que abrirse. Entre las propuestas de las 6 está la exención de impuestos al sector turístico por 5 años. Además, también, como hay que pensar en la economía, que hoy está muy afectada, y que parte de esas acciones está aumentar nuestras exportaciones a través del apoyo al agro, a la ganadería, a la pesca. Entre las propuestas de la lista 6, conjuntamente con nuestro candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, porque las iniciativas tributarias deben venir desde la presidencia de la República, estamos comprometidos con los ecuatorianos en eliminar los impuestos a distintos sectores que lo que hacen es encarecer el sector productivo. Hay que eliminar la carga arancelaria. En ese sentido, Colombia y Perú
con visión en el tema de tecnología, en el tema de agricultura, para poder fortalecer en el caso de la agricultura un sector que nos permite esto, nos ha permitido comer en el medio de la pandemia, sostener la soberanía alimentaria, promover nuestros productos. Las exportaciones no se pararon, aunque se fueron afectadas durante la pandemia. Hay que eliminar la carga arancelaria de estos sectores. Entre las propuestas de la lista 6 y vinculada también al tema del Parlamento andino, nosotros estamos proponiendo la digitalización. Hoy la pandemia, Roberto, nos ha demostrado que muchos niños en sectores urbanos marginales y rurales se quedaron sin estudiar, porque el Ecuador no es un país que ha dado ese gran salto a la digitalización. Estamos prometiendo la digitalización del país, la entrega de computadoras como herramientas digitales para nuestros jóvenes, para nuestros niños, y adicionalmente a una reingeniería del sistema de salud pública para que no esté en manos de piratas. También tengamos herramientas tecnológicas para hacer control, diagnóstico, prevención de algunas enfermedades cardiovasculares o de diabetes que han aumentado en el país. Y en el Parlamento andino específicamente, y con esto concluyo para continuar el diálogo, me interesa mucho, como hay en Europa, estimado Roberto, crear un programa de integración, movilidad e intercambio académico, como lo hay en Europa, que se llama Erasmus, que permite a miles, millones de jóvenes en todos estos años comunitarios poder realizar pasantías, estudios, lo propio de los maestros, homologar títulos, es decir, oportunidades para nuestros jóvenes. Mire usted que aquí en Quito, en la capital de la República, está la Universidad Andina, que ha permitido también el acceso a través de becas pues, a miles de jóvenes estudiantes de la región. Veo que lo tiene claro, asambleísta Reyes, el tema de qué es el Parlamento andino, y eso beneficia mucho para que el país se visibilice, porque dentro del contexto andino somos muy poquitos, no pesamos mucho, entonces hay que trabajar fuerte en todos esos sentidos. Sí, efectivamente, para que el Ecuador tenga peso en el contexto internacional, sin sesgos ideológicos. Hay que mirar, y algunos se ponen bravos cuando uno toca este ejemplo, pero es que es doloroso y hay que hacerlo. En el anterior gobierno, y de alguna manera cambió su criterio, le dieron muchas alas a bloques ideológicos que apoyaban el modelo económico y político de Venezuela. Hoy ese país ha vivido el éxodo masivo más impresionante de todos los tiempos, probablemente mayor que el de Siria, que ha vivido una guerra durante años. Son hermanos venezolanos que han salido de ese país porque su país los ha expulsado, porque no hay oportunidades. El Ecuador no puede encaramarse, encasillarse en esa clase de apoyos ideológicos. El Ecuador debe tener una política exterior de real integración, de integración académica, integración regional, de integración comercial, de movilidad, de oportunidades para nuestros conciudadanos. Y esa es la política exterior en la que yo creo, y por supuesto que en el contexto andino de integración hay muchísimas oportunidades, simplemente hay que identificarlas y trabajar por ellas. Asambleísta, no nos queda más que hacer también otro tipo de preguntas que es válido, aprovechando su presencia. En la Asamblea usted está terminando su gestión. ¿Cómo le fue? ¿Qué balance haría usted de su propia gestión? Sí, Roberto. Mire, la ciudadanía tiene hoy mismo una mala imagen de este cuerpo colegiado que realmente se ha desprestigiado producto de las malas acciones de algunos legisladores. No tengo que repetir qué casos porque la gente los conoce. Sin duda. Sin embargo, hemos trabajado fervientemente por cosas que se han logrado concretar, que lastimosamente se han empañado por estas malas noticias. En ese sentido puedo resaltar mi lucha desde la Comisión de los Derechos de los Jubilados por hacer que el gobierno les pague las deudas que mantiene pendientes a lo largo de todo este tiempo. Hemos dado un seguimiento, pero feroz, contra el gobierno. Puedo decirle también que fui una de las proponentes de la demanda de inconstitucionalidad que permitió que se devuelvan los fondos que antes el gobierno ecuatoriano entregaba al Seguro Social y que el gobierno de Correa quitó, dejando un déficit de más de $5.000 millones al Seguro Social. Pues logramos recuperar esos recursos. Entre otras cosas, puedo comentarle que he tenido una lucha implacable contra la corrupción, porque esa es parte de mi función. En ese sentido, he fiscalizado a una serie de funcionarios, hemos destituido a muchos de ellos. La última fue censura y destitución aquella que repartió los hospitales en medio de la pandemia. Por supuesto, también las denuncias respectivas con los envíos a Fiscalía y Contraloría de los desfalcos que hubo con la compra de insumos, de mascarillas, de medicamentos en medio de la pandemia. Y he presentado algunas propuestas legales que por eso queremos continuarlas con el equipo que conformamos la lista 6 e invito respetuosamente a la ciudadanía
a seguir nuestras propuestas y a votar por estas propuestas, porque hay que transparentar el sistema de compras públicas, para que haya transparencia, hay que hacer una reingeniería en el sistema de salud, para evitar que roben en un área donde hay que invertir, para los más pobres sobre todo, y para eso se necesita liderazgo, experiencia, y desde la lista 6, y con Guillermo Lasso la presidencia, es nuestro compromiso y responsabilidad llevarlo a cabo. 2 periodos estuvo en el Parlamento ecuatoriano, la Asamblea, como quieran llamarlo. Esos 2 periodos le ha permitido a usted capitalizar y visualizar cómo es la política del Ecuador, y lo que mismo usted ha dicho, de que la impresión de la ciudadanía es que poco se hace en favor de la democracia. Viendo y ahora saliendo los toros desde lejos, el bosque, dicen que se ve mejor cuando uno está afuera. ¿Qué hacer para que el Parlamento, para que los legisladores pues tengan una mejor imagen y que realmente el país camine? Porque al ritmo que vamos tendremos un Parlamento totalmente atomizado. Sin lugar a dudas, los partidos políticos juegan un rol allí al momento de seleccionar sus cuadros que deben cumplir con las credenciales, no solo académicas, Roberto, porque los títulos no hacen a la persona. Correcto. Una dimensión ética, de compromiso, de responsabilidad, de trabajo con la gente. He visto a muchos legisladores que iban a esa asamblea por intereses personales. Y ahí están los resultados, están en la cárcel, están unidos, están perseguidos, están investigados, están señalados. Eso denota la primera función del Estado, porque uno va allí y la gente se da cuenta cuáles son las causas que defendemos. A defender los intereses y los derechos de los trabajadores, que es lo que he defendido a lo largo de estos años, de nuestros jubilados, del seguro social como el ahorro de los ecuatorianos, de un gobierno abierto y transparente, y es decir, luchar contra la corrupción y los corruptos. Pero también debo decir muy respetuosamente, Roberto, hay una corresponsabilidad en la ciudadanía que elige a estos asambleístas. La Asamblea de los Borregos, dominada por Correa, que hizo horrores, que ya nos hemos olvidado, que vulneró derechos de los ciudadanos y obligó a los ciudadanos de Quito a salir a las calles, fue también elegida por los ecuatorianos. Y esta asamblea, con esta composición así escandalosa en algunos casos, también fue elegida por los ecuatorianos. Por lo que yo invito muy respetuosamente a revisar los perfiles y el trabajo de quienes sí han cumplido, de quienes no estamos envueltos en escándalos de corrupción, como es el caso de los asambleístas de la lista 6, de quienes hemos defendido los intereses ciudadanos y que lo continuaremos haciendo en el futuro gobierno, porque aquí no se trata de apoyos permanentes porque son simpatizantes, es apoyos a las cosas que son positivas para nuestro pueblo y sin duda cuestionamientos, venga de quien venga, en el momento que se cometen faltas contra la fe pública. Así que por eso nuevamente, respetuosamente, la invitación a la gente a revisar las propuestas y a votar por la lista 6 para asambleístas parlamentarios andinos y Lasso a la presidencia. ¿Es difícil hacer política en este país con todo lo que usted me acaba de decir, asambleísta? Es complejo, es una actividad sin duda turbulenta, no está exenta en países de la región que también han vivido momentos de inestabilidad. Hoy también estamos pasando por un periodo bastante, digamos, atípico, lleno de la incertidumbre que se nos presenta en estos nuevos tiempos de la pandemia, de no saber qué va a pasar. Cuando uno entiende, Roberto, más que nunca, la importancia de la salud pública para todos los ecuatorianos, no para quienes puedan pagar una clínica. La fragilidad es para todos, sin embargo, el acceso a ese derecho, el ejercicio de ese derecho es para todos, sobre todo para las personas más pobres. No es justo que se hayan repartido hospitales, que no se haya invertido, que se hayan robado los hospitales en Manabí, o que en el tema de otros sectores importantes para el desarrollo como provincia de Manabí o Esmeralda se hayan robado los recursos de la reconstrucción. Hay que quitar de la actividad política esa sensación de que la gente va allí a robar. Hay que hacer el trabajo y para eso hay que hacer algunas reformas, mejorar los controles y mejorar la dimensión ética de quienes hacen la actividad política, de quienes hacemos la actividad política. En caso de llegar ustedes al poder conjuntamente con la alianza que tienen con el candidato Lasso, ¿lo van a hacer? Por supuesto, y ese gobierno por supuesto que debe ser abierto a la ciudadanía, con la ciudadanía, defendiendo la dolarización en primer lugar, y porque es la moneda que le ha dado al país cierta estabilidad. Cuando era, pues para los populistas, demagogos, era una tentación la emisión inorgánica de moneda, y hoy están proponiendo algunos de ellos desdolarizar el país amigablemente, dicen, a través de la emisión de moneda inorgánica, o dicen que van a tomar de la reserva internacional. Incluso comparan, son tan audaces de comparar con lo que está haciendo los Estados Unidos, que efectivamente desde el gobierno de Trump y ahora en el gobierno de Biden ha entregado unas cantidades importantes a los ciudadanos americanos
para poder sobrellevar estas circunstancias del COVID. Yo considero que eso está bien. Sin embargo, el Ecuador no tiene reservas porque se las comieron, porque comprometieron la reserva monetaria del país. El Ecuador lo dejaron endeudado hasta la coronilla y más del gobierno anterior y han robado de una manera, se llevaron el santo y la limosna. Y hoy pretenden del dinero de los depositantes, es decir, del dinero de la gente que no les pertenece, tomarlo supuestamente para dar estas bonificaciones a los ciudadanos la primera semana como una medida demagoga. Eso es mentira, eso es un peligro a la dolarización. Ecuatorianos, de verdad pensar que son 14 años de un mismo modelo. Einstein decía que no pretendamos tener resultados distintos, es decir, avanzar al progreso, la reactivación económica, el mejoramiento de la producción, haciendo siempre lo mismo. Y son 14 años de lo mismo y es el momento de cambiar. ¿Traerán el dinero que está en el exterior, que supuestamente es el dinero que hasta ahora no se encuentra, que es el que ha desaparecido? ¿Ustedes tienen claro dónde está? Mire, para poder traer los recursos que se han robado, que de hecho se los han robado ellos durante 14 años, hay que hacer algunas acciones, primero de fortalecimiento a la Fiscalía General, brindándole la autonomía suficiente y los recursos suficientes para que haya una colaboración eficaz con otros gobiernos. Creo que hay que contratar a empresas especializadas en temas de rastreo de capitales para que puedan analizar desde los contratos que están observados por Contraloría, en donde se evidencia que ha habido sobreprecios. Por ejemplo, la refinería de Esmeraldas, hace poco estuve en Esmeraldas, con esos más de 1.000 millones de sobreprecios. Podían empezar la construcción de una nueva, o qué hablar de la refinería del Pacífico, que ya se olvidan, un canchón aplanado que costó $1.500 millones. Con esos 1.500 millones de dólares se hubieran podido hacer muchísimas cosas en políticas sociales hoy en tiempo de pandemia. Entonces hay que observar estos contratos y, por supuesto, hacer un análisis minucioso de la ruta del dinero. Creo que eso es un trabajo que debería hacer Fiscalía General, por supuesto, con estas empresas especializadas en rastreo y en detección. Pero lo más importante, Roberto, es que de ahora en adelante pongamos los controles suficientes en contratación pública para evitar que vengan estos sabidos a seguir haciendo las suyas. Le doy un ejemplo breve, que por ejemplo está en Perú y es parte de la armonización regional que deberíamos hacer. Allí se califican las empresas a la hora de acceder a un contrato, a un servicio, que decir, a una gran obra que a lo mejor se licita. No puede ir pues una empresa de ceviches, un restaurante que hace ceviches, con todo el respeto que se merece esa actividad que creo que a todos los ecuatorianos nos encantan, los ceviches, a ser calificada y luego adjudicada en contratos millonarios de medicina, pues como hizo el señor Carrasco, el señor Paul Granda en su periodo en el IES. Lo propio con las fundas de cadáveres o el tema de las medicinas en la pandemia, que ni en pandemia dejaron robar, porque les ubicaron allí según sus conveniencias y por un tema político y no técnico. Entonces tenemos que cambiar ciertas leyes que no lo han querido hacer en este periodo por falta de voluntad política. Yo tengo allí las iniciativas, a la siguiente le tocará hacerla para poder fortalecer los controles y prevenir la corrupción en el Ecuador. ¿Se ve como candidata en el futuro a presidenta asambleísta? Estimado Roberto, lo que Dios permita, ahora vino una oportunidad que por mi propia decisión y en una situación de análisis frente al contexto que está viviendo el Ecuador, 16 candidatos, imagínese usted, muchos de ellos no guardan el respeto ni el conocimiento de la realidad del país, y lo hemos visto en los debates presidenciales, que fue de hecho una reforma que aprobamos en el Código de la Democracia, que los candidatos debatan, que le presenten al país sus propuestas. Entonces, obviamente yo gané la nominación de mi partido, pero en un ejercicio de responsabilidad, de sensatez frente a lo que está pasando. Hicimos una alianza y un compromiso público con el señor Guillermo Lasso. Él se ha comprometido con las propuestas sociales de la lista 6 en función, como he dicho, de la digitalización del país, de educación, de salud para todos los ecuatorianos, del agro, la ganadería y la pesca como sectores estratégicos que deben fortalecerse e inversión, y se debe atraer la inversión para los mismos. Entonces, en función de esos compromisos lo hicimos. Mi futuro político está en manos de los ecuatorianos y por supuesto que yo estaré donde ellos quieren que esté. Bueno, hoy no fue, quizás más adelante. La vida es larga, Roberto. Mientras haya vida, aquí estamos, luchando. Le voy a finalizar la entrevista con una preocupación que tiene la ciudadanía. El CNE, al parecer, no va a alcanzar, o al menos se dice, de imprimir las papeletas justamente para los candidatos parlamentarios. ¿Y ahora? El CNE no puede jugar de esa manera con disposiciones legales y constitucionales que están
establecidas. Comprendo que ha habido una cierta pugna y ciertos candidatos que no respetaron los tiempos y que hoy están interponiendo recursos, pero eso no puede impedir que se desarrolle el proceso electoral de forma normal. Eso es responsabilidad del CNE. Ayer vi a candidatos de otro partido haciendo también su propuesta, sus quejas y sus denuncias al respecto. Yo me sumo a este malestar de que no tengamos claras las papeletas que ya sean distribuidas, enviadas a los consulados y que ya comience toda la cadena logística que tiene que realizarse en el país. La disposición establece claramente que se tienen que elegir asambleístas nacionales, presidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. Y eso es lo que tiene que hacer el CNE. Me parece que ha dicho que hasta mañana va a resolver cualquier tipo de controversias, o hasta el jueves, como usted menciona, e inmediatamente esperamos que se envíen a imprimir las papeletas y pues se le dé prisa a lo que tiene que ser un proceso electoral transparente, que estaremos vigilantes y que, por supuesto, también desde nuestras organizaciones políticas haremos el control electoral indispensable. ¿Confía en el CNE? Mire, lamentablemente el CNE no solamente en este periodo, sino en los anteriores, no ha dado las muestras suficientes de ser un organismo técnico en el que podamos depositar 100% nuestra confianza. De allí lo que le menciono, que las organizaciones políticas hacemos un esfuerzo increíble de movilizar a pues miles, decenas de miles en algunos casos, de simpatizantes, de adherentes, adherentes a los partidos o a las organizaciones, para poder ir hacia cada una de las juntas electorales, hacer control durante todo el día, obtener un acta, tener un propio centro de cómputo para poder contrastar los resultados que proclama el CNE y los que nosotros tenemos. Eso es un esfuerzo inmenso, que si no lo deberíamos hacer, probablemente no, porque deberíamos tener la confianza en un organismo técnico. Y eso es lo que aspiramos, que llegue el Ecuador un día, a tener organismos técnicos como he conocido en otros países que llevan adelante procesos electorales, que no queda la mínima duda de su organización y luego de la proclamación de esos resultados. Cristina Reyes, candidata al Parlamento Andino, actual asambleísta. Mandale un abrazo grande. Gracias por su tiempo, contarnos cómo trabajan en bloque, cuáles son las aspiraciones y los miramientos del país al futuro. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo para usted y para la ciudadanía. Un abrazo también. Tipo una pausa acá en El Comercio TV. Ya venimos. Decisión Electoral 2021. Y con una extensa carrera política, César Rodríguez, al frente del Movimiento Unión Ecuatoriana, se prepara para enfrentar una nueva lid electoral en busca del escaneo legislativo. En materia fiscalizadora, propone mantener un trabajo constante sobre los procesos de contratación pública del Estado. Formó parte del grupo parlamentario de Alianza País que desarrolló la Constitución de 2008 en Montecristi. Luego, en su paso por la Asamblea Nacional ya como independiente, formó parte de varias mesas legislativas. Ahora enfrenta una nueva contienda electoral, liderando la nómina del Movimiento Unión Ecuatoriana Lista 19, en donde su principal propuesta, dice, será impulsar una política pública de vacunación gratuita que garantice la prevención y control de situaciones sanitarias como la actual. Que en tiempos de pandemia tenemos que discutir y llegar a acuerdos para construir una ley, por ejemplo, que garantice la vacunación antipandemia a todos los ecuatorianos. No puede ser posible que hoy el Ecuador esté discutiendo con sus 9 millones de dosis de vacunas que ha comprado, esté discutiendo a cuáles les vamos a priorizar la vacunación, cuando esa vacunación debe ser un derecho a todos los ciudadanos y de manera voluntaria. Lojano, de 63 años, expresa que el fundamento de un asambleísta, además de legislar, es fiscalizar, y plantea que hay que establecer nuevas formas para prevenir irregularidades en los procesos de contratación pública, mismos que garanticen la transparencia. La Asamblea Nacional no tiene que hacer un ejercicio de fiscalización post-mortem. No debe ir atrás de los procesos cuando ya se han robado la plata. La fiscalización tiene que ser un proceso construido ex ante, durante y ex post. Añade que es importante promover una ley de protección a la producción agrícola
así como también incentivar la inversión extranjera para mejorar la economía del país. Invita a la ciudadanía a recuperar la confianza en la política ecuatoriana y dice que mantendrá una exposición permanente de su trabajo legislativo. Y en ese sentido esperamos dar nuestro aporte para facilitar grandes acuerdos nacionales. Concluye diciendo que el trabajo de una nueva asamblea tendrá que ser de manera pluralista y en conjunto para llegar a grandes acuerdos por el bienestar del país. Informó Mauricio Sánchez. La impresión de papeletas para parlamentarios andinos sigue detenida. El Consejo Nacional Electoral inadmitió el pedido de Justicia Social, que afirma que de no presentar una nueva impugnación, el proceso arrancaría esta misma semana. Mientras tanto, movimientos políticos pues muestran su preocupación ante el riesgo que corre el calendario electoral. Veamos. Con 3 votos a favor, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió inadmitir el recurso de corrección planteado por el Movimiento Justicia Socialista 11 sobre la revocatoria de la resolución en la que se le dio un término de 24 horas para inscribir los candidatos para parlamentarios andinos. Con 3 votos a favor se inadmite la petición de corrección interpuesta por el señor Jimmy Román Salazar Sánchez, director ejecutivo nacional del Movimiento Justicia Social. Diana Tamaín, presidenta del CNE, señaló que de mantenerse en firme esta resolución, el 29 de enero podría iniciar la impresión de papeletas de parlamentarios andinos. Sin embargo, si hasta el 28 de enero Justicia Social impugne esta decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral, el calendario sufriría alteraciones insalvables e irreversibles. El CNE no puede disponer la impresión de papeletas mientras no tengamos la certificación de que no existen recursos pendientes ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ante este panorama electoral, la Unión por la Esperanza UNES denunció el accionar del Movimiento Justicia Social, ya que sus recursos y apelaciones podrían poner en riesgo la legitimidad de las elecciones del 7 de febrero del 2021. Si es que se excluye la papeleta del Parlamento andino de las elecciones que se llevarán a cabo este día 7 de febrero, estaríamos incurriendo en la posible nulidad de las elecciones y de las votaciones, porque no se respetaría la fecha de la convocatoria. El CNE tenía previsto enviar los primeros paquetes electorales para el voto en el exterior la semana pasada, pero los retrasos por la reimpresión de la papeleta del binomio presidencial, sumado a que no se ha impreso ni una sola de parlamentarios andinos, han impedido avanzar con los envíos, informó Álvaro Terán. Y llamamiento a juicio dictaminaron autoridades judiciales ante el caso de Roberto Malta, joven atropellado en Urdesa el año pasado. Solicitan que la procesada se presente, pero la defensa de la imputada asegura que no tiene las garantías respectivas. Fue llamamiento a juicio por el artículo estipulado en el 376 del Código Orgánico Integral Penal. El dictamen de la fiscal fue acusatorio. Es lo que expresaba la defensa de la familia Malta después de la audiencia de preparatoria de juicio que se llevó a cabo en el edificio de la Función Judicial en el Albán Borja. De ahí que la principal involucrada no se presentó. La defensa de Malta aseguró que habrá posibilidad de que aparezca en las siguientes diligencias. Recordemos que este caso tiene que ver con la persona atropellada en Urdesa el año pasado. Estaríamos a la espera de que comparezca a juicio la prófuga Kenny Solange Andrade Flores. Mientras tanto, el proceso se queda en suspenso. Porque hay un muerto y ese muerto es mi hijo. Nadie lo va a traer. Nadie le va a devolver la vida. Queda invitada mi amiga Kenny Solange Andrade Flores a que venga, se presente. A que venga y se presente y yo mismo le daré la protección debida. De su parte, la defensa de la procesada asegura que se necesitan de las garantías respectivas para que ella se presente, que no está fuera del país, aseguran. ¿Se va a hacer presente su defendida en las siguientes audiencias? Bien, mientras no se garantice un debido proceso, no se garantice la vida más que nada de ella, es imposible. Sin embargo, familiares y amigos del fallecido mostraron su enojo ante lo expuesto por la defensa de la procesada. Informó Julio César Saona.
Cerca de 400 familias se han visto afectadas con las primeras lluvias. Esto pasa en el Cantón Milagro, allá en la provincia del Guayas, luego de que el sector donde se están asentando sus viviendas está colapsando. Veamos. Por más de 10 horas tuvieron que soportar la fuerte lluvia que cayó sobre el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Desde hace 5 meses habitan 400 familias en el sector de las Américas 4 y hoy el sector amaneció bajo el agua. Nos está afectando más que todo porque igual hay criaturas, hay niños y usted sabe que el agua ahorita no tiene cómo jugar porque está lleno el estero de Berlín. Pero sí, toda la vida esto aquí, Agüitas de Berlín, era un 6 metros, esto es inmenso, América 3, 4 metros, Poza de las Mercedes, así mismo 4 o 5 metros. La creación de una zanja para evacuar el agua de otros sectores también es otro de los problemas por los que atraviesan. El lado de allá en América 3 han hecho una zanja, Pozas de las Mercedes nos han hecho una zanja, entonces todo el agua de allá se nos viene para acá, entonces no debería de ser así, porque esa zanja no tiene que por qué venir para acá, nos perjudica, porque tras que está el invierno fuerte, nos llenamos más de agua. Estamos limpiando, ayer se metieron los moradores, hombres muy valientes, porque eso es horrible, ese Belín es algo podrido que tiene años y años podrido. Ellos se metieron con machetes, con palancas, y usted se dio cuenta cómo está limpio, porque no sabemos a quién pedirle que nos vengan a limpiar eso, pero bueno. De allí que esperan ayuda de las autoridades para que una nueva lluvia no los golpee más, informó Carlos Julio Gurumendi.